Hola, mi nombre es Daniela Palmera y hoy les vengo a hablar sobre conceptos claves e importantes que se usan en la seguridad y salud en el trabajo. Inicialmente, prevención. Mi punto de vista, asociando el concepto a la seguridad y salud en el trabajo, este hace referencia a las medidas y precauciones que toman las empresas por adelantado con el fin de evitar un riesgo o daño a los trabajadores. Otro concepto clave son las técnicas preventivas. Son aquellas técnicas que buscan actuar directamente sobre los riesgos con el fin de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores. ¿Cómo lo hacen? Pues por medio de la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades preventivas. El objetivo es hacerlo antes de que se llegue a materializar el riesgo o daño. Con respecto a las actividades preventivas que mencioné anteriormente, estas están reguladas por procedimientos generales y específicos. Dentro de los procedimientos generales están la evaluación de riesgos, seguimiento de acciones correctivas, planificación de la prevención, revisión del sistema de gestión, auditorías. Dentro de los procedimientos específicos están las inspecciones de seguridad, la formación del personal, los equipos de protección, etc. Las ciencias de la salud en el trabajo cuentan con potentes técnicas preventivas que actúan desde perspectivas diferentes y se complementan. Las más importantes son la seguridad, la higiene, la ergonomía, la psicosociología, la medicina. Por otra parte, encontramos la prevención proactiva. Cuando se han tomado las medidas antes de que se haya producido algún daño para la salud, se dice que se está haciendo una prevención proactiva. Lo que se hace es estudiar las áreas, los métodos y los equipos de la empresa para detectar los riesgos potenciales y se desarrollan medidas con el fin de que no se llegue a producir ningún tipo de accidente. Ruido. La exposición al ruido en el trabajo puede ser perjudicial para la salud de los trabajadores. El efecto más conocido del ruido en el trabajo es la pérdida de la audición. Sin embargo, el ruido también puede aumentar el estrés y multiplicar el riesgo de sufrir un accidente. Un ejemplo del ruido que se presenta frecuentemente en las empresas es el de algunas maquinarias. Los motores eléctricos que estas contienen pues son bastante ruidosos y afectan directamente a los trabajadores. Por otra parte, otro concepto clave es acto inseguro. Es la causa humana que determina la situación de riesgo para que se produzca el accidente. El incumplimiento de un método o norma de seguridad explícita o implícita que provoca dicho accidente, como por ejemplo trabajar sin protección en lugares peligrosos, cuando no se cuenta con el protocolo de seguridad que asigna la empresa, ya sea guantes, bata, mascarillas, entre otras cosas, eh, que protegen al trabajador. Envejecimiento laboral. Es un proceso regresivo del ciclo vital humano que se inicia por una fatiga crónica originada por el desarrollo de la actividad laboral. Podríamos decir que el trabajador vive una aceleración del proceso normal de envejecimiento, algo muy común en trabajadores sometidos a altas temperaturas o mucha fatiga. Caída. Es la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al paciente al suelo en contra de su voluntad. Esta precipitación suele ser repentina e involuntaria. Hay tres clases de accidentes producidos por las caídas. Aquellos en los que una persona se cae desde una altura o nivel debido al uso de escaleras para coger archivadores, libros, etc. Aquellos en los que la persona resulta alcanzada por un objeto que cae y el golpe le produce un daño más o menos importante, dependiendo del peso del objeto. Y por último, las típicas caídas al mismo nivel, como por ejemplo los tropiezos, los resbalones, etc. Por otra parte, otro concepto clave que encontramos es la caída de objetos por desplome. El riesgo de accidente se debe al derrumbamiento de terrenos, caída de rocas, desplome de edificios, muros, estructuras, andamios, etc. Las causas de caídas de objetos por desplome o derrumbamiento pueden ser por la falta de resistencia, por los deslizamientos incontrolados del material, por la falta de resistencia del suelo. Caída de objetos en manipulación. Son los riesgos que se pueden sufrir con la caída de herramientas como el taladro o las llaves y objetos como piezas, materiales o envases que se están utilizando, siempre que el accidentado sea el trabajador que los manipula. Las causas que pueden originar estas caídas pueden ser la falta de orden y limpieza en el lugar de trabajo, el manejo inadecuado de cargas, la utilización de herramientas inadecuadas, la carga de objetos demasiado pesados, el cansancio muscular, entre otros. Professional damage. Professional damage is the materialization of forced concrete causing deterioration in the health of the worker and what is caused for the same work, such as work stress, wasting syndrome, visual fatigue, etc. Thank you. Hola, mi nombre es Ángela Donado y hoy voy a hablarles sobre los conceptos de nuestro mapa mental. Risk. Occupational risk is any circumstance capable of causing a danger while carrying out a work activity. A risk is when an accident can produce, resulting in injuries or physical or psychological damage. The consequences will always be negative on the person who suffers it.
The risk factors in the various types of works are different and the damages caused are of different severity. Entre los riesgos tenemos una clasificación y el primero de ellos es la evaluación de riesgos. Esta constituye la base para la implementación de las medidas apropiadas del control y la seguridad. Además, es considerada el elemento crucial de todo proceso de gestión de riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Hay varios métodos, bien sean simples o complejos, para realizar una evaluación de riesgo, y estos pueden incluir la participación de uno o de varios expertos. Esta debe incluir etapas de evaluación, orden y clasificación de los riesgos potenciales. Tenemos también el riesgo aceptable. Este es el que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización, teniendo en consideración su propia política de seguridad y salud en el trabajo. También encontramos el riesgo de contacto, y entre ellos tenemos el térmico, que es el accidente en el que el trabajador se lesiona por contacto o superficies con productos calientes o fríos. Entonces podemos describirlos en los siguientes. Tenemos el de exposición a temperaturas elevadas, que son las actividades en cámaras o recintos sin climatización en los que se lleva a cabo procesos con un foco importante de calor, actividades al exterior en épocas de verano o con incremento en la temperatura ambiental. Tenemos el de frío intenso, que son las tareas en cámaras refrigeradas a muy bajas temperaturas, contactos directos con refrigerantes como el nitrógeno. También encontramos el contacto por electricidad. Este es el contacto de una o varias partes del cuerpo humano con dos puntos o objetos entre los que existe una diferencia de voltaje en la que se genera el paso de la corriente eléctrica a través del cuerpo. Por otro lado, encontramos el contacto con sustancias químicas, y este sería el accidente en el que el trabajador resulta afectado en su salud por efectos de inhalación, contacto dérmico o ingestión de productos o sustancias químicas que sean corrosivas o irritantes. También está el contacto con radiaciones, que es el accidente en el que el trabajador resulta afectado en su salud por efectos de exposición a fuentes radiactivas. Por último, encontramos el contacto o exposición a gases, que es el accidente en el que el trabajador resulta afectado en su salud por la inhalación de sustancias tóxicas o de productos derivados de la combustión de sustancias inflamables durante la realización de actividades laborales. También encontramos otro tipo de riesgos. Están los higiénicos, que estos son todos los elementos del entorno que pueden causar enfermedades profesionales a los trabajadores. Aunque la aparición de una enfermedad dependerá de muchos factores como las características personales, el tiempo de la exposición, la concentración, etc. Están también los riesgos ergonómicos, que son aquellos que pueden dar lugar a trastornos musculoesqueléticos en la persona que trabaja y se derivan de posturas forzadas, la aplicación continua de fuerzas, movimientos repetitivos y manipulación manual de cargas en el puesto de trabajo. Bueno, otro de los conceptos de los que le quiero hablar a mi grupo es la protección, que es el conjunto de medidas organizativas y de control personal y medios de seguridad destinados a garantizar la integridad y custodia de recursos humanos y materiales ante posibles amenazas de diversas índoles. Tenemos también entre la protección frente a riesgos, que constituye un deber para el empresario. Esta supone una responsabilidad por la que el empresario tiene que realizar una prevención permanente y específica de los riesgos laborales existentes. Tenemos la protección colectiva, que dice que en toda empresa existen situaciones de riesgo que pueden involucrar a cualquier trabajador. Estas protecciones colectivas permiten que neutralicemos una parte de estos riesgos. Bueno, tenemos también el equipo de protección individual, que es de las medidas preventivas usadas contra los riesgos no neutralizados. Como regla general, hay que abstenerse de usar ropa holgada, cabello largo y evitar la joyería. Aunque en relación con los riesgos dentro de la prevención, es obligatorio que usemos un equipo de protección individual determinado para cada situación específica. Por último, les quiero hablar de los sobreesfuerzos. Estos son la consecuencia de una exigencia fisiológica excesiva en el desarrollo de fuerza mecánica, en este caso asociado a manipulación de cargas, posiciones del cuerpo fijas o restringidas, y posturas que sobrecargan los músculos y los tendones. Son posturas que cargan las articulaciones de una manera asimétrica y posturas que producen una carga estática en la musculatura. Buen día, mi nombre es Cristian Blanco y hoy vengo a hablar sobre algunos conceptos de seguridad y salud en el trabajo. El primer concepto sería la fatiga. La fatiga es el desgaste originado cuando se produce un exceso de trabajo y no se compensa con su debido descanso. Esta puede generar pérdida de capacidad funcional, pérdida de resistencia y sensación de incapacidad y malestar. El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. El trabajador percibe el estrés cuando
se le exige algo que supera su capacidad y este lo considera una amenaza a su estabilidad laboral. El siguiente concepto sería el de señalización. Señalización es un código internacional a partir de 3 formas y de 4 colores. Con estas señales sabemos si se trata de una prohibición, advertencia, una obligación o simple información. Esta se compone de figuras como círculo, que significa señal de obligación, un triángulo que es señal de advertencia o un rectángulo que es señal de salvamiento, así con sus respectivos colores que pueden pasar de ser amarillo, anaranjado, rojo, azul o verde. El concepto de identificación de peligros es una de las entradas para la identificación y definición de las actividades a realizar con el fin de prevenir accidentes o enfermedades de tipo laboral. Es aquí en donde se va a tener la oportunidad de ver todo el panorama de actividades, zonas, cargos en donde existe algún tipo de peligro. Exposición, cuando las condiciones, hablamos de exposición cuando las condiciones de trabajo causan que un trabajador desarrolle una enfermedad debido a la exposición de sustancias químicas, tóxicas, ruido, materiales radioactivos o incluso el clima en su línea de trabajo. Trabajo en altura, cuando hablamos de trabajo en altura es considerado como una actividad que ejecuta un trabajador y es de riesgo a una altura de más de 1.50 metros sobre un nivel inferior. Es considerado de alto riesgo por las estadísticas y también es una de las principales causas de accidentalidad y mortalidad en mortalidad laboral. Evacuación es más que un concepto, es un conjunto de actividades mediante las cuales se pretende proteger la vida e integridad de las personas que se encuentran en una situación de peligro, llevándolas a un lugar de menor riesgo. La vibración se refiere a la vibración de partículas alrededor de un medio físico originado por un vehículo, una herramienta o una máquina. El riesgo se produce cuando esta oscilación se transmite a alguna parte del cuerpo, ya que la vibración puede causar desde una ligera molestia hasta alguna alteración grave de salud. Reglamentación son normas que se tienen que respetar para reducir los riesgos y que se aplican mediante reglamentos, leyes, decretos, órdenes, normas éticas, planes de emergencia. ARL, su principal función es ofrecer cobertura a los trabajadores para prevenir y proteger los efectos de las enfermedades laborales y los accidentes ocurridos durante el trabajo. Y for the last one, order and cleaning at work. Order and cleaning at work are extremely important for safety at work. Lack of organization is often one of the reasons behind incidents and occupational accidents. Ordering are also makes work lighter as it makes it easier to use assistive devices. Regular cleaning are also prerequisites for healthy indoor air. In addition to workspace, personal rooms also need to be kept tidy and cleaned. Bueno, muchas gracias. Esta sería la exposición sobre conceptos básicos en seguridad y salud en el trabajo.